Bienvenidos a la primera transmisión de este segundo día en el que estamos festejando el Camino del Cempasúchil. En esta ocasión, bueno, para inaugurar las transmisiones que tendremos a lo largo de esta tarde, tenemos al número Calaveras Calaveritas, para lo cual nos acompañan los integrantes del taller de teatro a cargo del profesor Donovan Santos. Donovan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes, todos, y celebrar nuestros muertos, nuestro gran día de muertos. Muchísimas gracias, Donovan. Y pues también les doy la bienvenida a tus alumnos, alumnas, alumnos. Permítanme. Tenemos a Kevin, a Marlene, a Vianey, a Estefanía. Hola chicos, muy buenas tardes. Y ahora nos encontramos aquí reunidos para que pues puedan presentar los trabajos en los que pues han estado realizando con mucho esfuerzo. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Donovan y para que él nos dé todos los detalles. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos y bienvenides todos, todas, todos ustedes. Hoy estamos celebrando con calaveras, calaveritas, historias y cantos para nuestros muertos y no tan muertos. Bienvenidos y disfruten esta gran fiesta que tenemos para todos ustedes. Pero antes de comenzar a ir por este camino que hemos construido para que se deleiten el oído y, por supuesto, la mirada, les quiero compartir un texto con el cual vamos a abrir las puertas al inframundo, las puertas a la muerte y también las puertas al día de muertos. Llegando la flaca, querida calaca, eres tilica y flaca, ya que andas preparando tu llegada, no te vayas a pasar de la raya. Paso a pasito, pues todos quieren de ti un poquito. Querida calaca, si andas por mi casa, solo déjame el sustito. Comenzamos y vamos a abrir la puerta a este gran ser, a esta divinidad que lo decide todo cuando nosotros llegamos al inframundo. Me refiero a Mictlán Tecutli. Por favor, Estefanía. Es Mictlán Tecutli, y mi reino es en Mictlán. En él acojo a los seres humanos que murieron de forma natural. Mi nombre se compone de náhuatl, Mictlán, mansión de los muertos, y Tecutli, que es señor. Entonces, yo soy el señor de la mansión de los muertos. Fui creado por los dioses Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. ¿Por qué? ¿Para qué crear la muerte? Suena cruel, ¿no? Bueno, pues los dioses creían que para que tú valoraras tu vida, tenía que haber un dios de la muerte. Podré reinar sobre los muertos, pero que no se les olvide que yo ayudé a darle vida al ser humano. ¿Cómo? Compartí con los dioses el hueso de la vida, necesario para crear al primer ser humano. Mi reino se encuentra debajo de la tierra, y para llegar a él, lo más rápido es echarse de cabeza. Simple, ¿no? Para nada. Para llegar a mi hogar, debes de pasar 9 difíciles niveles, pero que quede claro que la llegada a Mictlán no es ni para castigarte ni para torturarte, solamente es para transformarte en un ánima. Es movimiento y transformación, como todo. Primero, debes de pasar un río ayudado por un xoloscuintle, así es que yo que tú trataba bien a los perros. Después se encuentra el lugar donde dos montañas chocan y se alejan
una de la otra eternamente. Después está el cerro con obsidianas tan afiladas como cuchillos que desgarran tu carne. Después está el lugar del frío intenso, seguido de los fuertes vientos, que te ondean como bandera. Después ya casi llegas. Solo falta el lugar donde caen flechas desde el cielo, para llegar al lugar donde se encuentra un lago de agua negra, que purificará tu alma. Así que no te preocupes, un día serás un ánima y un día de estos nos veremos. Gracias a Mictlantecutli, que nos habla quién es él, de dónde viene, qué es lo que hace. Pero ahora conozcamos ese lugar donde él se encuentra, ese lugar donde podemos estar en algún momento, tú, yo, todos nosotros, donde nos van a juzgar todo lo que hicimos en la tierra. Bienvenidos al Mictlán. Por favor, Marlene, dinos qué es el Mictlán. La muerte y el Mictlán. Somos dualidad, no debemos de olvidar. Vida y muerte. Día y noche. Hombre y mujer. El Mictlán es el lugar de los muertos, o bien nuestra última morada. Así es, el lugar a donde todos iremos a destruirnos, a perdernos. El lugar donde todos vamos, a donde todos van, para atravesar el inframundo. La muerte, un lugar, un viaje de 4 años. Y es cierto, si has tratado mal a un perro, puedes vagar en el inframundo porque él no te va a ayudar a atravesarlo. Y para llegar a el inframundo, porque para nosotros no existe el infierno, debemos de cruzar 9 niveles. El primero está en la tierra, Tlactecutli. El segundo, el pasadero de agua. El tercero, donde las montañas se juntan. El cuarto, la montaña de obsidiana. El quinto, el lugar donde sopla el viento. El sexto, donde tremolan las banderas, que son nuestros cuerpos. El séptimo, donde se flecha la gente. El octavo, donde son comidos los corazones. Y el noveno, el lugar sin orificio para el humo. Es en este lugar, lleno de niebla, donde llega el muerto a reflexionar sobre las acciones y decisiones tomadas a lo largo de la vida. Entonces, que se hace uno con la niebla, se funde y se disuelve, para así hacerse uno con el Mictlán, y entonces descansar junto a sus amos, los dioses de la muerte. Gracias, Marlene. Gracias por habernos dicho cómo es el Mictlán, ese lugar. ¿En qué momento nos gustaría estar? ¿En qué etapa? ¿En qué espacio? Es maravilloso conocer cada uno de estos lugares para justo llegar al momento climático, al momento donde somos juzgados y sabremos si descansaremos o tendremos que pagar alguna pena o pagar algún problema o alguna situación que hicimos aquí en la vida. Pero, ¿quién es la muerte? ¿Quién es esa muerte que tanto idolatramos? ¿Quién es esa muerte
que tanto queremos y celebramos, el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre. Esa que conectamos de diferentes formas, desde su aroma, desde su olor, desde su estructura. ¿Quién es ese personaje que todo mundo le puede hacer regalos? Así que vamos a conocer una historia en donde justo recibe un regalo, algo hermoso, algo que nos identifica a los mexicanos. Un huipil para la muerte. Por favor, Vianney. Huipil para la muerte. A la muerte le entristecía no ser popular entre los habitantes de este mundo. Por todos lados, los seres humanos y los animales corrían a su paso, y ella tenía que dar grandes zancadas para alcanzarlos. No comprendían que solo quería envolverlos en un abrazo. Pensaba, después de todo, su tiempo en este sitio se ha agotado. ¿Qué le va uno a hacer si la vida es tan cortita? Le daba tantas vueltas a este asunto que llegó a la conclusión de que si todos lo huían, debía ser por su aspecto. Y es que la muerte se mostraba así, con los huesos al aire, mientras que los animales iban presumiendo sus pieles suaves o sus plumas de colores. Y los hombres y las mujeres vestían atuendos bordados muy hermosos. Ah, claro, eso es lo que debo de hacer, se dijo entusiasmada. Buscaré un hermoso vestido que destaque el color de mi osamenta, y así nadie se resistirá a mí. Con prisa alegre, la muerte empezó a revolver sus cachivaches y se probó una concha, un calcetín, una escoba vieja, una jaula oxidada, una olla rota y una flor. De estas tenía miles y no sabía por qué, pero la gente siempre le regalaba flores. Pero nada le sentaba bien. Tendría que pensar en algo más después de los labores del día. A ver, ¿a quién le toca hoy? Con un suspiro, resignada, tomó su atrapamariposas y subió a la tierra. Finalmente recogió a su última ánima de la jornada entre alocadas correderas. Estaba tan triste que no tenía ganas de volver a la cueva. Seguiré sola por siempre, gimoteó, abatida la flaca. En esos momentos pasaba por ahí una pequeña niña, Tzotzil, que, al verla tan triste, se detuvo a consolarla, como solo los niños saben hacerlo. ¿Por qué lloras?, dijo, tendiéndole un pañuelo. Pero ella, llorosa como estaba, ni reparó en aquel gesto. Es que todos me huyen y ya me cansé de estar sola. Terminó la frase con una sonora limpieza de sus fosas nasales. Pero a mí me gusta estar sola. Por eso le cuento historias a los árboles, a los conejos y a los bichos también. En mi casa no puedo hacerlo, pues ahí debo trabajar todo el día en el telar y se necesita mucha concentración. Eso dice mi mamá. ¿A ti te gustan los cuentos? La muerte inclinó la cabeza y miró por primera vez a la chiquilla. No pudo evitar asombrarse por su hermoso atuendo con flores formadas con hilos de colores. Así que ignoró la pregunta de la niña y le dijo, ¿tú podrías hacerme un vestido tan lindo como el tuyo para verme hermosa? Oye, ¿por qué tú no me tienes miedo? Hasta ese momento, la muerte cayó en cuenta de que la niña no huía de ella y hasta incluso parecía tenerle cariño. ¿Y por qué habría de tenerle miedo? Hace algunos meses viniste por mi agua
Él me enseñó a contar cuentos, a escuchar a los espíritus del mundo. Me dijo que cuando nos llevas contigo, nos llevas con nuestro nahual, ese animalito al que estamos ligados y que es parte de nosotros. El mío es un conejo. Y también me contó que él había vivido con alegría, esperando el momento en el que llevaras a él junto a su murciélago. Yo te vi cuando viniste por él. Andabas pelona, como ahorita, pero no llorabas. Y él tenía la sonrisa más dulce que vi jamás en su rostro. Por eso me caes bien. La niña terminó con decisión y en sus ojos resplandecía el brillo de la luna. Entonces repitió su pregunta. Si te caigo tan bien, ¿por qué no entonces tejes para mí un huipil como el que llevas? Claro, sí, lo haré. Y no solo eso, será el más bonito tejido que he hecho hasta ahora. De un salto se puso de pie y echó a correr hacia una roca alta que sobresalía del cerro. La muerte siguió a la niña hasta aquel punto. Ahí la pequeña levantó los brazos y entonó a la luna un misterioso canto. En el acto, un halo se desprendió de las estrellas y descendió. Era un telar celeste. La muerte, maravillada, contempló las formas que poco a poco fueron revelando aquel mágico telar. La historia de la luna, la historia del sol, la creación del día y de la noche, y la amistad entre la vida y la muerte. Cuando terminó, la niña le mostró a la muerte el huipil que había bordado para ella. Y dijo, como verás, en este mundo nadie está solo. Así como yo tengo a mi nahual, tú tienes a tu contraparte, la vida. Así que siempre estarás acompañada. Quizá los hombres y los animales te temen, pero eso no tiene por qué ponerte triste. Lo que pasa es que le temen a la vida porque es su naturaleza. Ellos adoran a la luna y al sol, y su tiempo corre entre el día y la noche. Solo unos pocos entienden que todas estas cosas son parte del mismo tejido. La muerte, emocionada, se probó el huipil. Nunca se había sentido tan guapa. Con este hermoso vestido acunaré a los vivos para que su camino al otro lado sea más bello. Y cada vez que piensen en mi soledad, me sentaré en este monte a ver el mundo, a verlos a todos jugar a la vida. Es por esto que cuando alguien muere, lo primero que se ve es una luz muy intensa que se desprende del huipil de la muerte y después los ojos alcanzan a contemplar el manto celeste, bordado con miles y miles de estrellas. Y la niña, que es hija de Ixchel, la luna, continúa tejiendo el manto que cubre al mundo. Y esta ha sido la historia de un huipil para la muerte. Vianey, gracias, qué hermosa historia. Seguramente ese huipil es muy colorido. O mi calavera. ¿Ustedes ya tienen esta calavera? Las calaveras de azúcar, las calaveras de chocolate, las calaveras de barro. Estas que nos dicen que nuestros difuntos, cada 1 y 2 de noviembre, vienen con nosotros a convivir, a festejar, a celebrar el Día de Muertos. Y yo, por supuesto, estoy colocando mi ofrenda. Y esta es mi calavera. Ahora, vamos a escuchar cómo celebramos el Día de Muertos, cómo los conmemoramos, cómo los recordamos con la ofrenda, con la comida
con los olores, los sabores, los colores. Kevin, dinos las celebraciones del Día de Muertos. Hola a todas y a todos quienes nos están mirando detrás de sus pantallas, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a todas y todos los alumnos del maestro Donovan Santos en el taller de teatro dentro del Centro Cultural Javier Villaurrutia. Oigan, ustedes que están ahí atrás y ya vi que andan ahí poniendo textos en Facebook y demás felicitándonos, me gustaría preguntarles, ¿por qué celebran el 2 de noviembre? El 1 y el 2 de noviembre, porque seguramente vienen de una tradición que ha puesto ofrendas y ofrendas y ofrendas. Y es que nosotros, tú y yo, somos producto de historias que se vienen contando desde antes. Las historias vienen de ahí atrás, de nuestro pasado, de quienes somos. Por eso dicen que las historias corren y vuelan y nos dan memoria. Que las historias nos muestran quiénes somos y que las historias también dibujan sueños a los que quizá iremos, como en el Mictlán, ese territorio de nueve pasos, junto a Mictlantecutli, la diosa de la muerte. Quizá veremos ahí a la muerte correr con sus pies ligeros, huesuda, con su huipil hermoso. Mi abuela me contaba que el 2 de noviembre tiene una historia, y tiene una historia particular, porque su historia viene desde hace mucho tiempo, como todas las historias. Mi abuela me decía que hubo una vez un pueblo donde nadie moría. Y se preguntarán que estará raro cómo es que en un pueblo nadie muere. Pero así pasaba. En ese pueblo nadie moría. Y ahí estaba todo el pueblo con sus calles de piedra, de polvo, con sus casas de adobe, de colores, con su cielo azul y nubes blancas. En ese pueblo nadie moría. Y la gente pues andaba feliz porque nadie se moría y nadie conocía la mismísima muerte. Una tarde, el pueblo entero estaba ahí en el kiosco, que es el corazón de los pueblos. En la banca verde estaban sentados hombres y mujeres. Los niños andaban jugando, comiendo helado, alzando los globos. Un par de enamorados por ahí atrás. Y de pronto, en esa tarde, vino la señora muerte, tan señora como es. Y ahí venía la señora muerte entrando. Y nadie le hizo caso, pues porque en un pueblo donde nadie muere, ¿quién va a conocer a la muerte? La muerte acostumbrada a que todo el mundo le hiciera pleitesía, le hiciera algún gesto de respeto, pues se sorprendió. Siguió caminando la muerte enojada al centro del pueblo, al lado del kiosco. Sacó una lista y comenzó a leer los nombres de las personas que iban a morir. Pero nadie le hizo caso, pues nadie sabía lo que era la muerte. Los chiquillos ahí seguían jugando, los enamorados ahí a punto de darse un beso. Hasta que la muerte se indignó. La señora muerte se indignó y cuando una señora se indigna, el mundo se para. La señora muerte rugió con su sonido metálico. Y ahí sí todos voltearon. Todos prestaron atención a lo que decía la señora muerte. Y les explicó lo que tú y yo sabemos, que los que estuvieran en esa lista se iban a morir. Es decir, que la señora muerte iba a tomar sus almas para llevarla a la cueva, allá donde habitan todas las almas que mueren, allá donde duerme la señora muerte con su huipil. Y nadie entendió, porque en un pueblo donde no hay muerte, nadie entiende qué es eso. La muerte les explicó que se iba a llevar sus almas y que eso les iba a provocar un dolorcito, les iba a provocar preguntas que no tienen respuesta, les iba a provocar lágrimas y extrañamiento, y ahí sí la gente comenzó a preocuparse, porque cuando la muerte llega y no hay nada más que hacer. La gente entonces comenzó a preocuparse, comenzó a llorar, comenzó a sentir cosas en todo su cuerpo, y es que sus seres queridos se iban a morir. Un niño
Como son los niños curiosos, llegó con la señora muerte y le dijo que por favor no se llevara a su papá, que le diera un último día, para que se pudiera despedir de él. Y la señora muerte, mirando al chiquillo ahí, accedió. Les dijo que vendría el siguiente día en punto de las 7 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y la muerte se fue. Y ahí todo el pueblo comenzó a preocuparse, todo el pueblo se fue en silencio caminando hacia sus casas, todo el pueblo se fue llorando, abrazando a sus seres queridos hacia sus casas. Y esa noche el pueblo se silenció, el pueblo durmió y el pueblo soñó. Tuvo sueños variados, pero también en el sueño encontraron una respuesta común, porque todo un pueblo soñó una respuesta común, que si sus seres queridos iban a morir, había que festejarlos y había que despedirlos como se merecían, había que celebrar el cachito de vida que les quedaba, y eso hicieron. Se levantaron tempranito como se levantan en los pueblos, junto al sol. El sol iba saliendo y la gente iba despertando. Y ahí todo un pueblo se empezó a organizar, sacaron las mesas de todas las casas y en esas mesas comenzaron a poner manteles largos. Todas las cocinas del pueblo echaban vaporcitos y echaban aromas a chocolate, a canela, a sal, a ajo, cebolla, mole, guisos, arroz. Todo un pueblo estaba cocinando para comer, para celebrar la vida. Ahí todas las señoras vinieron y dejaron los platillos ahí en las mesas, en una sola mesa larga que unía un pueblo. Los hombres, las mujeres, los niños se pusieron sus mejores trajes como de domingo para celebrar el último cachito de vida que quedaba. Y ahí todo un pueblo se sentó a la mesa y no solo eso, sino que el mismísimo pueblo se llenó de colores. Ahí estaba todo un pueblo repleto de papel picado. Ahí estaban los músicos tocando, bailando, lanzando versos. Ahí estaba la gente que bailaba. Todos compartieron el pan. Y así pasó la 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde, entre risas, entre anécdotas, hasta que dieron 7:15. Al 7:15 vino el silencio, porque cuando va a caer la muerte, viene una conciencia que te hace callar. El pueblo guardó silencio, y entonces sí, se juntaron en pequeños núcleos para mirarse, para abrazarse, para despedirse y para suspirar. A las 7 en punto, la señora muerte, puntual como es, llegó al pueblo y se sorprendió. Abrió sus cuencas grandes porque por primera vez veía todo un pueblo lleno de colores, de papel picado, de fruta, de guisos, de música y de baile para despedir la vida, para bienvenir la muerte. Dicen que la muerte se conmovió tanto que una lágrima rodó por su mejilla. Y ahí, cuando la muerte se hizo presente, los familiares se hundieron en un abrazo sincero, largo, de esos que solo te quedan en los brazos cuando las personas ya no están. Uno a uno se fueron formando conforme la muerte les iba nombrando. Y así en fila, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes que iban a morir comenzaron a caminar y a caminar hacia la cueva donde la muerte guarda las almas, hacia la cueva donde la muerte vive con su huipil blanco. Ahí iban caminando, y la muerte caminó detrás de ellos. En la entrada del pueblo, la muerte volteó a dar un último vistazo y ahí vio que quienes se quedaban estaban abrazados entre sí, mirando partir a sus seres queridos. Y la muerte se volvió a conmover, porque aunque parezca imponente, aunque parezca grande, la muerte se conmueve. Y ahí vino una chiquilla, una niña chiquitita con trenzas,
a decirle a la muerte, a agradecerle por ese día que les había dado de más para poder despedirse, y le pidió un último favor, que si por lo menos un día al año podía ver a su papa. Y la muerte dijo que sí, que no solo le daría un día, sino dos, que el primer día, organizados como hay que ser, vendrían los niños y las niñas, y el 2, vendrían los jóvenes y los adultos, un día para que pudieran volver a reunirse con una mesa grande a comer, a bailar, a cantar y a poner tantos colores como vida en este mundo. La muerte se fue tras la fila. La gente del pueblo se quedó abrazada, suspirando. Y mi abuela dice que es por eso que tú y yo, en este país que es México y que es hermoso, celebramos cada 1 y 2 de noviembre que vengan nuestros muertos, nuestros difuntos, a comer en una mesa grande y a compartir el pan. O mejor dicho, a compartir la vida que nos queda, porque vida nos queda poquita. La muerte, como sabes, cuando nacemos nos lame la punta de los pies, nos lame la planta de los pies y vamos dejando un rastro que la muerte va siguiendo y por eso nos encuentra. Aunque también es cierto que en este país cantamos coplas a la muerte, pero sobre todo a la vida, como esta. Y tú que estás ahí atrás de esta pantalla, te voy a pedir que tomes tus 2 manos aquí, toma tus 2 manos y haz esto conmigo. Es una clave muy sencilla que dice café con pan, así, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Simple. Y es que quiero que cantes conmigo, mira. Si miras a 2 calacas dándose sabrosos besos, café con pan, comprobarás que el amor nos deja en los puros huesos. Ay, calaca, calaquita, voy contigo a donde quieras, que esta noche en el panteón hay fiesta de calaveras, café con pan, café con pan. Ay, calaca, calaquita, ven conmigo y te prometo que a las 12 de la noche moverás el esqueleto. ¡Ah! Cuentan que unas calacas contentas cantaban coplas sencillas, pero a falta de instrumentos, ¿adivina qué? Pues se tocaban las costillas. Ay, calaca, calaquita, calaverita rumbera, aquí termino cantando estas coplas calaqueras, estas coplas calaqueras, estas coplas calaqueras, estas coplas calaqueras. Gracias a Kevin que nos ha dicho cómo celebrar el Día de Muertos. Y yo, por supuesto, tengo algo para ustedes. Tengo cempasúchil para construir el camino que justo necesitan nuestros muertos para llegar con nosotros, para convivir, para celebrar y, por supuesto, para estar con ellos y recordarlos en cada momento. Gracias. Y antes de irnos, quisiera compartirles, por supuesto, esta calavera que nos habla de la libertad. Muerte querida, muerte adorada, no te lleves mi libertad anhelada. Es momento de pedirte que fijes bien tu mirada, pues quienes aman su libertad merecen una oportunidad con dicha y no una vida patoneada.
Muchísimas gracias a todos ustedes y no se olviden de poner, por supuesto, su ofrenda para sus muertos y también para nosotros, los no muertos. Por favor, cada uno de ustedes, quiero agradecer a Estefanía, a Marlene, a Vianney, a Kevin, por estar aquí con nosotros. Un aplauso a cada uno de ellos. Bravo. Aplausos. Y muchísimas gracias al Centro Cultural Javier Villaurrutia por abrirnos este espacio para presentarles Calaveras, Calaveritas, historias y música para nuestros muertos y no muertos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a ti, Donovan, y a Marlene, a Estefanía, a Kevin y a Vianney por compartirnos un pedacito de lo mucho que han trabajado, de sus interpretaciones y un poquito de su alma aquí. También a nuestro querido público por hacernos llegar los comentarios. Como saben, si se pierden este programa o si apenas van llegando, no se preocupen, el programa se queda guardado para que lo puedan ver las veces que quieran y lo compartan con todos sus amigos y conocidos. Los invitamos a que esperen, permítanme, creo que hay un delay. Los invitamos a que nos acompañen a las 6:30. Vamos a tener la presencia de la autora Inés Michel, quien de la mano de Cristian Morales nos presentarán el libro Secuencias Soníricas. Es una serie de cuentos de terror, entonces están perfectísimos para esta época. Así es, Kevin. Entonces nos vamos a meter de lleno en la temática. Y también para comentarles que si van o están por el Centro Cultural, en este momento se está transmitiendo la película de Halloween, que bueno, ya nos encontramos también muy próximos a la Noche de Brujas, entonces tampoco se pierdan la oportunidad. Y seguiremos con las transmisiones, no se las pierdan. Hasta pronto.